Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que nacieron de nuevo, los que se convirtieron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ahí tenemos todo lo que vimos hasta ahora, y ahora vamos a leer un texto que tiene que ver con esta realidad. Ahora ya, somos Iglesia del Señor, porque hemos conocido al Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro reconciliador con Dios. El Espíritu Santo mora y vive en la esfera de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor, que murió y resucitó, que da dones a los que salva y los da por la acción del Espíritu. El primer don es la fe. El primer don que se menciona como fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5 es el amor. Si leemos a continuación vemos que la fe es un don del Espíritu de Dios, la fe que salva. Y recordando Pablo a los Efesios, somos salvos por gracia, por la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, del Espíritu de Dios. Bien, pues ya estamos en la Iglesia, ya estamos funcionando, ya estamos ahí. Y el Señor no está aquí. El Señor estuvo aquí, el Señor hizo su obra de reconciliación de todos los hombres y de todas las cosas, es decir, de toda la creación. En el centro de esa reconciliación están los seres humanos, porque Dios lo ha querido, pero no solo los seres humanos. Creo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo repetimos ahora, que no hay futuro, no hay devenir. Devenir es lo que va ocurriendo en el tiempo de la historia que vivimos. No hay futuro, no hay devenir de los seres humanos salvo solos. O sea, solos no vamos a ningún sitio. O sea, es decir, Dios ha reconciliado en Cristo todas las cosas con Él, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y todas las cosas, quiere decir que esta tierra, mediante la muerte de Cristo, ha sido reconciliada con Dios. Y por eso va a haber un día una tierra nueva. Y todo el contenido de lo que llamamos cielos, todo el cosmos, ha sido reconciliado con Dios. Y por eso un día va a haber cielo nuevo. Igual que nosotros en Cristo somos hombres nuevos y un día vamos a resucitar, el día que resucitemos y a partir de ese día todo va a cambiar. Y va a llegar un momento en que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, donde nosotros vamos a vivir con el Señor para siempre, ¿no? Bien, la obra de la reconciliación es así de amplia, ¿eh? Y esto entra un poco con el tema que yo digo que un día voy a tener. Es decir, si esta tierra ha tenido que ser reconciliada, ¿por qué? Porque ha sido contaminada por el pecado, y hablamos de la tierra. Y las estrellas de ese mundo tan maravilloso que cuando leemos en los libros lo que nos dicen los que estudian las estrellas, pues nos quedamos maravillados, ¿no? Pues ese mundo tan maravilloso también ha sido contaminado. La palabra de Dios dice que toda la creación ha sido sujeta a vanidad, a frustración, a pecado, a desestructuración. ¿Cómo no van a ser los seres humanos? Y precisamente la palabra de Dios nos explica que la desestructuración del cielo y de la tierra se produjo a partir de la desestructuración del hombre. La palabra de Dios enseña de manera clara. Podríamos verlo, por ejemplo, pues en Isaías 14, podríamos verlo en Ezequiel, creo que el capítulo 34, podríamos verlo en muchas partes de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Nos damos cuenta, el pecado, o sea, voy a decirlo, es una, digamos, simpleza lo que voy a decir ahora. Alguien diría que es una petulancia, pero es una simpleza, es decir, voy a decirlo como si nosotros supiésemos griego,
y como se escribió en griego, recibiésemos eso que escribió el apóstol Pablo. Y decir, el pecado, griego es la palabra amartia, que hemos visto tantas veces, significa error, fracaso, frustración, pecado. Entró, la traducción está correcta, en el mundo, en el cosmos, dice en griego. La palabra es cosmos, por un hombre, por el antropos. No quiere decir por un hombre masculino, sino por el primer hombre, que era varón y varona, lo que hemos visto tantas veces. Es decir, que a partir del hombre, precisamente porque el pecado entró en el hombre, si a partir del hombre se contaminó toda la creación, ¿cómo a partir de ese hombre que se contaminó toda la creación, los hombres que descendemos de ese hombre no estamos contaminados? ¿Se dan cuenta? O sea, esto no es un razonamiento lógico, esto es un razonamiento teológico, no lógico. Porque desde el punto de vista de la lógica, del pensamiento lógico, ¿cómo podemos nosotros entender que a partir de la caída del primer varón y de la primera mujer se desestructuró todo el cosmos? Es decir, no lo podemos entender porque para poder entenderlo, la ciencia que estudia al hombre, la ciencia que estudia la creación, tendría que tener conocimientos para explicárnoslo, y no los tiene. Por lo tanto, esto es un contenido de la fe basado en la revelación de Dios. Pero la ciencia sí nos ayuda en una cosa, a decirnos que es verdad, que la Tierra algo le pasa, que no funciona como tendría que funcionar, y desde luego que es verdad que a nivel del universo hay una ley que se llama la ley de la entropía, que es la expresión precisamente del pecado a nivel de las estrellas. La ley de la entropía significa que este mundo en el que vivimos, que nos parece eterno, que no se va a terminar nunca, no es eterno. La ciencia sí nos ha explicado, y lo tiene claro hoy, pero claro, las verdades de la ciencia nunca son dogmáticas, ¿no? La ciencia dice, bueno, digo esto hasta ahora, que es lo que sé, a lo mejor mañana hay que cambiarlo, ¿no? Pero la ciencia tiene claro hasta hoy que este mundo tuvo un principio, que tiene un fin, pero también que podría funcionar mejor de lo que funciona, aunque nos maraville que la naturaleza y nos maravillen las estrellas y las constelaciones y todo eso, pues hay una ley de la entropía que significa que, por ejemplo, para ponernos cerca de nuestro sistema solar, la Tierra, los planetas, todo lo que hay en nuestro sistema solar, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Pues este sistema solar está incluido dentro de una cosa más grande que son las galaxias, lo que sea. Pero vamos al nuestro, que es muy pequeño, pero que es inmenso, pero para nosotros pequeño comparado con el universo, pues tiene un sol. Pero es que hay miles de millones de soles, o sea, no se sabe cuántos hay en el universo. Tenemos un sol, nos da luz, nos da calor, sin él no habría vida en esta Tierra, y este sol, que es el que favorece que pueda haber vida. Para que haya vida tiene que haber algunos elementos básicos como el agua, sus componentes, el hidrógeno, el oxígeno y el sol, el calor. Este sol se está gastando, está sometido a la ley de la entropía. Dicen los científicos de manera metafórica pero real que se muere, que agoniza, porque la energía que gasta la pierde. Y por lo tanto, la energía que tiene no es eterna. Y si el mundo siguiese, y siguiese, este sol un día se moriría. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y que se aplica no solamente a nosotros, sino a la naturaleza. Romanos 8, donde yo citaba antes de que la creación está sujeta a vanidad, dice que esta creación gime, y ya traducía Juan Calvino en el siglo XVI, que el gemido es igual que el nuestro, gime al unísono con nosotros, al mismo gemido, porque está tocada del mismo mal, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo tengo que decir, pero sí tiene que ver con lo que quería decir al principio un poco, para que nos demos cuenta. O sea, he sacado esto un poco de pasada, para que nos demos cuenta que este aspecto del pecado desestructurando toda la creación es de una amplitud inmensa, o sea, lo llena todo. Y es un tema interesantísimo, pero no es que es peculiar que yo lo veo así, hermanas y hermanos, es que la palabra de Dios lo presenta así, es que no nos estamos inventando nada, es que es así.
Y es que esto casi nadie lo cuestiona. Incluso los que bautizan a los niños con un aspecto sacramentalista, creyendo que ese bautismo de los niños les salva, es decir, les limpia el pecado por la sangre de Cristo, porque el aspecto sacramentalista hay que entender cómo es. Es decir, el sacramentalista puede decir como nosotros, soy salvo por la fe, no por las obras. No nos cuenta, si se desarrolla bien puede decir lo mismo. Soy salvo por la fe, no por las obras. Dice, porque cuando me bautizaron, la sangre de Cristo me limpió de todo pecado, por lo tanto no me limpié yo. Luego después son las doctrinas de los hombres que añaden, pero el sacramentalista teológicamente serio puede decir, y como nosotros, salvo por la fe, amén. Solo que él lo lleva al bautismo y luego después eso se renueva con otro sacramento que es, por eso se hace la primera comunión, etcétera, ¿no? Y luego se hace la confirmación, pero todo en el fondo es por la fe, ¿eh? O sea que estos aspectos que a veces no se tocan, ¿no? Pero es así. Solo que, claro, es una fe malentendida, ¿no? Está clarísimo a la luz de la palabra de Dios, pero hasta los sacramentalistas admiten, ¿no?, que el pecado lo desestructuró todo, ¿eh? Y que la creación esta necesita una renovación y una transformación. Bien, ya estamos en la iglesia, ¿no? Hagamos un lapsus en la disertación. Estamos en la iglesia y ahora, ¿qué pasa, no? El Señor estuvo aquí, el Señor no está, mientras que el Señor vuelve, ¿qué pasa con nosotros? Que es de lo que vamos a dedicar un poco estos miércoles. Pero vamos a leer 1 Corintios 11, el pasaje que tantas veces leemos cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, que dice lo siguiente, porque yo recibí, 11:23, ¿no? 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ahora ya estamos en la iglesia. Y nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, que lo podríamos hacer todos los días. La palabra de Dios no dice que hay que hacerlo los domingos. El hecho de que los creyentes se reuniesen los domingos o algún domingo y se tome de una parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, mira, reunidos el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo para los judíos, ¿no? Estaba escrito desde la mentalidad de que el cristianismo históricamente nació del judaísmo. Es decir, rompe con el judaísmo, o más allá del judaísmo, pero históricamente como digamos, fenómeno espiritual, como realidad espiritual, nació del judaísmo, está bien claro, ¿no? Es decir, si no, no nos serviría para nada el Antiguo Testamento, ¿no? No sería ningún enlace con el Nuevo, ni el Nuevo no nos explicaría nada del Antiguo, ni tendría que ver. Reunidos el primer día de la semana. Ya rompe, ¿no? Porque ellos se reunían el último día de la semana, que era el sábado. Nosotros el primer día de la semana. Y bueno, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros. Se reunían el primer día de la semana para partir del pan. No quiere decir que no se puede reunir otro día de la semana para partir el pan. Porque si leemos en los Hechos encontramos que se reunían prácticamente todos los días y que partían el pan. Y se reunían la iglesia, que se formó con miles de personas, digamos el día de Pentecostés, aumentó la iglesia en miles de personas que se convirtieron, más de 3.000 personas. Claro, pues un lugar, hombre, para 3.000 personas y cuando estaban perseguidos y no como la persecución que luego vino más fuerte y que ya hizo que saliesen y el evangelio llegase más lejos, pero al principio estaban muy mal vistos, estaban perseguidos, acababan de crucificar a Cristo, había una gran tensión en las autoridades. 3.000 personas no se pueden reunir en cualquier sitio, ¿no? Entonces se reunían por las casas. Digamos que la iglesia estaba como fraccionada en reuniones por las casas, ¿no? Y partían el pan. No solo comían juntos, sino que partían el pan, que eso es otra cosa. Es decir, hacían memoria de lo que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Podríamos hacerlo todos los días, podríamos hacerlo todos los domingos,
podríamos hacerlo como lo hacemos nosotros una vez al mes, que no es una costumbre, o sea, no podemos dar nosotros. Y aquí quiero que seamos claros, lo entendamos, ¿no? Es decir, nosotros, los que se reúnen todos los domingos, son más bíblicos que los que lo hacen 3 veces a la semana, ¿no? Los que lo hacen una vez al mes son menos bíblicos que lo hacen todos los domingos, no. Es decir, no hay un fundamento. Es decir, lo que es un fundamento es que la Iglesia se reúne alrededor de la mesa del Señor para hacer memoria de Él. Eso es lo bíblico. Bueno, pues el Señor no está. Y por eso nos dejó, digamos, un sentido de reunirnos alrededor de la mesa del Señor para hacer memoria de Él, ¿no? Para recordar su obra reconciliadora. Ahora, Él no está, Él se marchó. Entonces, lo que vamos a ver ahora son cosas muy sencillas, que yo sé que todos sabemos. Pero como empezamos viendo cosas sencillas, en todo esto vamos a seguir en esa misma línea. ¿Qué pasa? Entre que Él se marchó y Él vuelve, ¿no? Porque el Señor se marchó, pero se marchó y dijo, bueno, adiós, hasta que nos veamos, o dijo alguna otra cosa más, ¿no? Es decir, nosotros ahora vivimos con una esperanza. La esperanza de que vamos a ser salvos. No, ya somos salvos y lo sabemos ahora, y lo sabemos aquí. La esperanza de la resurrección, sí, claro, esa la tenemos. Pero esa es una esperanza que tenemos, que ya es una realidad en nosotros, aunque no sea una realidad todavía en el tiempo histórico, físicamente, biológicamente. Porque la Biblia dice que hemos sido crucificados con Cristo en la cruz, que hemos sido resucitados con Cristo y que estamos con Cristo en los cielos. Y sin embargo, o sea, hay cosas que todavía no han ocurrido, ¿no? Es lo que el teólogo alemán Oscar Kuhlmann llama el ya y todavía no, del que hablamos algunas cosas. Ya estamos resucitados con Cristo, en cuanto que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de nosotros y actúa no solamente sobre nuestra mente, sobre la esfera de nuestra intimidad en el sentido no material, sobre nuestra alma, nuestro espíritu, en definitiva, sobre nuestro corazón, en el sentido, digamos, no material, sino que actúa también sobre nuestro cuerpo. Y eso lo dice en Romanos 8, lo vimos en alguna ocasión. Y por lo tanto, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Por lo tanto, tenemos ya la garantía de esa resurrección, aunque en el tiempo histórico no haya ocurrido. Pero mientras que el Señor está ausente, ¿qué pasa? Pues que tenemos lo que se mencionaba en un momento de la conferencia, la primera conferencia del domingo en Trubia, lo que se llama la Gran Comisión, ¿no? Es una denominación que hemos inventado nosotros. En el Evangelio de Mateo no se llama así. Allí yo no tengo ningún inconveniente en admitir ese nombre, entiendo el sentido, ¿no? Es decir, hay un mandato del Señor, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Y por una parte, también ahí se da el ya, pero todavía no. Dice, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es hasta el fin del siglo, hasta el fin de un periodo de tiempo, al final del cual yo vuelvo. Y mientras que el Señor está fuera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues esto tiene que ver, esto lo decimos, todo esto, cuando participamos, como lo vamos a hacer el próximo domingo, los que estemos aquí, es decir, del pan y de la copa, que son símbolos, pero también son realidades, no sacramentalistas. No hay transustanciación. Es decir, el pan no se convierte en el cuerpo real de Cristo y el fruto de la vid en la sangre real de Cristo. Son símbolos del cuerpo de Cristo entregado por nosotros, de la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de todo pecado, pero también son realidades. Porque dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, esa es una realidad. Participamos del cuerpo de Cristo porque somos miembros de Él. La sangre, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, esa también es una realidad. O sea, el pan y la copa son símbolos, pero son realidades.
realidades espirituales, pero más que espirituales, son realidades vinculantes, en cierto sentido, orgánicamente, sin que haya transustanciación. En el sentido de que somos miembros del cuerpo de Cristo de verdad, no simbólicamente, ¿no? Bien, entonces, cuando participamos del pan y de la copa decimos eso, y decimos también que el Señor Jesús murió, que resucitó y que va a volver. Y lo dice Pablo. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor proclamáis, anunciáis, trae Reina Valera 60, griego es una palabra más enfática, proclamáis. Ahí está el querigma, ¿no? El querigma es la proclamación del Evangelio. La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Por lo tanto, nuestra esperanza tiene que estar puesta en la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, como aquí también, pues hay, digamos, un poco entramos en el ámbito de que cada maestrillo tiene su librillo, pues tenemos que ver cosas para que estemos cimentados y asentados en la fe de manera seria. Una de las cosas que nuestro hermano el señor Rozada decía en su oración en esta noche, que yo tengo que reconocer que fue la más gratificante para mí. El domingo en algunas cosas yo lo pasé muy mal, o sea que siento decirlo, y pasé mucha tristeza por algunas cosas, pero tenemos que tener un corazón que se parezca al de las palomas, O sea, yo digo esto para que nos lo apliquemos cada uno a nosotros, O sea, se nos dice sencillos como las palomas, Tenemos un corazón que se parezca al de las palomas, que no se parece mucho, y hay que amar a los hermanos, a pesar de que a veces lo pasemos mal. Y hay que pedir que el Señor nos ayude, ¿no?, a saber superar las circunstancias. Pero una de las cosas, porque a veces ocurre que las bendiciones y lo que no es tantas bendiciones, pues igual nos viene junto, ¿no?, y nos confunde. Una de las cosas que a mí me tengo que reconocer que no puedo negar que fue muy positiva, es ver que existen personas en esta comunidad que tienen capacidad para que cuando sale algo que realmente no está así en la palabra de Dios, tienen conocimiento y tienen valor para saber expresarlo y lo hacen. Y eso, créanme, yo conozco un poco el campo evangélico español, conozco un poco lo que pasa en las iglesias en Portugal, en países europeos tan importantes como Alemania, que ha sido cuna de la teología más alta, si queremos, ¿no? En Suiza estábamos en otra cosa parecida, ¿no? En algún país centroamericano como México, y congregaciones de 500, de 600, de 1.000, de 2.000, de 3.000 personas, pues podría no haber personas con la capacidad que algunos de nuestros jóvenes adultos, pues tuvieron el domingo, ¿no? Y la serenidad y la tranquilidad de saber encajar las cosas, pero saber también dar razón de nuestra fe, ¿no?, cuando se nos demande, ¿no? Y eso es muy importante, que merece la pena solo por poder experimentar eso, que cada uno de nosotros nos volquemos en crecer en el conocimiento, ¿no?, de la gracia de Dios, de la revelación de Dios, porque vivimos unos tiempos donde vamos a ver muchas cosas y vamos a tener que vivir muchas cosas, y hay que tener una preparación. Bueno, pues el Señor prometió que volvería. Vamos a leerlo de manera sencilla, yo creo que lo sabemos todos, casi de memoria. Vamos a Juan 14, ¿no?, cuando Él hablaba de que tenía que marcharse y los discípulos estaban tristes, en aquella conversación de, digamos,
como se suele decir tópicamente de sobremesa, después de lo que se llama la última cena, ¿no? Dijo Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Estaban tristes porque les había dicho, ¿no?, que le iban a matar, que le iban a crucificar, que bueno. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esta es la promesa del Señor. Voy a volver. Ahora me voy, no os dejo huérfanos. ¿Por qué no nos deja huérfanos? Yo sé que esto que estoy diciendo es elemental, pero hemos empezado estos miércoles con eso y me parece que es bueno que vayamos por ahí más miércoles. Porque ya vemos como cosas que son muy fundamentales y elementales no siempre están claras. No os dejaré huérfanos, el Espíritu Santo estará con vosotros, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y por eso Él puede decir, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, porque Dios es uno. No lo podemos dicotomizar y partir nosotros por donde queramos. Y cuando se persigue a la Iglesia, algunos expositores han dicho, y yo no cuestiono para nada que esto no sea un acierto, puede que lo sea, que el libro de los Hechos de los Apóstoles se podría llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No importa, esto es secundario, es para lo que yo quiero decir. Pero cuando se persigue a los creyentes, pensemos en también lo que se meditaba el domingo, la experiencia del apóstol Pablo, ¿no?, y su conversión. Se persigue a los creyentes. ¿A quién se persigue? O sea, era verdad aquello de que el Señor dijo, yo marcho pero estoy con vosotros hasta el fin del mundo, es en griego el fin de este siglo, de esta era, de una etapa de tiempo, ¿no? No es el fin del mundo como se entiende en algunos estudios de escatología, ya cuando esta tierra y este cielo pase y llegue lo que llaman el juicio final y esa serie de cosas, ¿no? Que la Biblia no habla de juicio final, la Biblia habla de un gran juicio al final, que es otra cosa distinta. Bien, pero ¿a quién persigue? Pues, ¿qué es lo que se le dice a Pablo cuando es derribado a tierra? Fuese en el medio que fuese. Suponemos que en alguna montura, porque, bueno, desde Jerusalén a Damasco no es ir a dar un paseo de 8 kilómetros ida y vuelta. Entonces, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? O sea, Pablo podía tener conciencia de que perseguía a Jesús de Nazaret. Pablo tenía conciencia, hasta ese momento, que sepamos, de que Jesús de Nazaret había sido uno de los muchos falsos cristos que se habían presentado en la historia. Y que había sido un engañador del pueblo. Y que era un falso Mesías. Se habían levantado otros. Y se habían levantado otros que pasaron a la historia como hombres importantes, como Teudas, como Judas, etc. Y que arrastraron a mucha gente, dice la palabra de Dios, ¿no? Y que se levantaron contra el Imperio Romano y que dieron su vida por el pueblo de Israel, digamos, por su patria, por su nación, pero se presentaron como falsos mesías, como falsos libertadores, porque no eran el Cristo. Pero algunos llegaron a pensar que sí lo eran. Y aún hasta nuestros días, de vez en cuando, alguna persona dice que es el Cristo. Ahora, en los días de hoy, al menos en las personas que lo dicen, las que yo he conocido a través de la televisión y tal, desde el punto de vista de la profesión mía, que tiene una ventaja,
está claro que son personas que están mentalmente trastornadas, pero personas mentalmente trastornadas han movido a veces a millones de personas, ¿eh? O sea que una cosa es que estés mentalmente trastornado y otra cosa es que seas tonto, ¿eh? Personas mentalmente trastornadas pueden manejar la escritura de una manera que lielan a la gente de una forma impresionante, ¿eh? Y que la gente termina por ver lo que dicen clarísimo. Y bueno, hechos en el siglo XX de estos que han terminado a veces con muertes y suicidios colectivos y cosas, ha habido muchos. Hay una promesa del Señor: me voy, no os dejo huérfanos, y además voy a estar con vosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Los hechos del Espíritu Santo o siguen siendo los hechos de Jesús de Nazaret? Es lo mismo. ¿Entendemos? Hablando desde el punto de vista teológico, es exactamente lo mismo, porque el Espíritu es el Señor. Lo dice la Escritura. Y el Señor es el Espíritu. Y es Dios. Y por lo tanto, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos hacer alguna distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no. Toda la distinción que la Escritura hace, pero toda la unidad que la Escritura nos revela. Es decir, la unidad en la diversidad de la manifestación de Dios. Eso es una frase, pero con esa frase quiero yo reflejar lo que la Escritura nos presenta, la unidad de Dios en la diversidad de Dios que se presenta a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bien, pues el Señor hizo una promesa, y yo siempre que toco este tema, pues me acuerdo de un hecho que ya conté en alguna ocasión, y algunos ya lo habrán escuchado, de un hombre que hizo una promesa en un momento muy difícil. Era un militar muy famoso que hubo contemporáneo y que cuando digo el nombre pues todos lo conocemos, por lo menos de nombre, aunque no hayamos leído nada de su vida. Todo el mundo creo que sabe algo de la vida de este hombre. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos que no solamente entró en guerra Alemania, ¿no? También entró en guerra Japón. Y además Japón siguió la guerra cuando Alemania la tenía perdida. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con la primera bomba atómica, ¿no? Y el holocausto, por así decir, ¿no? Que no solamente fue el holocausto de los campos de concentración nazis, ¿no? Sino que aquellos que juzgaron a los nazis por haber hecho lo que hicieron en los campos de concentración, hicieron un holocausto con los japoneses. No quiere decir que los japoneses tuviesen razón, que no la tenían, pero así somos los seres humanos, ¿no? Porque los que juzgaron en el juicio de Nuremberg a los asesinos, y ahí yo empleo esta palabra consecuentemente, ¿no?, de tantos millones de seres humanos, de judíos, de gitanos, de gente marginada, de españoles, de franceses, de ingleses. Claro, los que más murieron fueron judíos, pero no solo judíos. Estos tiraron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Y se terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues una parte de un batallón del ejército, de la Armada norteamericana, quedó en Filipinas bloqueado y rodeado por los japoneses. Y estos hombres estaban al mando de un general norteamericano famoso, que es el general MacArthur, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del general MacArthur? Uno de los grandes personajes de la historia moderna, ¿no?, y de la estrategia militar. Y no tenían salida posible. Los japoneses tenían un ejército extraordinariamente preparado, eran muchísimos más, y allí estaban. Y el fin era la muerte. Era la muerte.
Y un día MacArthur pues llegó a la conclusión de que había que salir de allí. Alguien tenía que salir de allí para volver, si daba tiempo, y liberarlos. ¿Volver con qué? Pues con aviones, con lo que fuese superior, que pudiese disuadir a los que los tenían cercados y liberar a aquellas personas. Y MacArthur era un hombre muy duro, pero como tantos militares, ¿no?, que muchas veces son hombres muy duros, pero que para su tropa y para sus hombres, si es necesario dar la vida por ellos, la dan. Y pueden parecer muy duros a la luz de la historia, ¿no? Son sentimientos que, bueno, no lo sé si no siendo militar se pueden comprender, pero yo creo que en mi condición de hombre entiendo eso, ¿no? Y claro, un día les dijo que iba a marchar y la desolación fue terrible, ¿no? Fue terrible. La gente lloraba, no eran niños, eran hombres valientes, estaban entrenados en la guerra, habían visto cosas horrorosas, ¿no? Lloraban porque se les iba el padre, Era el padre de todos, aunque no fuese el mayor de todos, que en este caso parece que sí que lo era en edad, pero era el padre que se iba, y los dejaba solos, y lloraban. Es decir, que aún sabiendo que iban a morir, si él se hubiese quedado, hubiesen aceptado la muerte con más tranquilidad, de otra manera, ¿no? Como si les diese ánimos. Y cuando se estaba embarcando en una barcaza que le iba a sacar medio camuflado y no sé qué, en una pasarela, ¿no?, estaban allí, la mayoría de los hombres viendo cómo se iba, ¿no? Y entonces les miró, se paró en la pasarela, les miró y les dijo: marcho, pero volveré. Y empezó a pasar las semanas, y pasaron los meses, y aquellos hombres miraban el cielo todos los días, porque tenía que volver por el aire, era por donde iba a volver, el plan estaba claro, ¿no? Iban a venir los cazas, los aviones más rápidos, los bombarderos norteamericanos, por ahí iba a venir la salvación, los paracaidistas que iban a caer, etc. Miraban el cielo, y el cielo estaba vacío o solo se veían aviones japoneses. Y pasó el tiempo, y estaban perdiendo la esperanza, y un día volvió y los sacó de allí. Bueno, pongo este ejemplo porque los hombres a veces fallamos, ¿no?, cuando prometemos algo. Este es un hombre que cumplió su palabra para salvar la vida de sus soldados. Pues el Señor dijo algo como esto, ¿no? Marcho, pero volveré. Entonces, es probable que nosotros, resulta que el punto de referencia tenemos es el mismo, es el cielo. Ahora, no nos equivoquemos y pensemos que el cielo, lo que nosotros llamamos el cielo, pues es lo que tenemos aquí, y tengamos una visión de cómo es la estructura, digamos, cósmica, pues parecida a la que tenía el sistema, digamos, de un personaje de la historia de la física, Ptolomeo, ¿no?, que pensaba que la Tierra era plana, que había varios planos y que por encima estaba uno, que era el cielo, pues estaba la Tierra, y por debajo de todo el plano, que era el infierno, ¿no? Esto no es así, Es decir, nosotros cuando decimos que el cielo está arriba, si salimos ahí, ¿no?, la Tierra la vemos de otra manera. Si damos vueltas alrededor de la Tierra, los que han salido fuera de la Tierra, que ya son muchos, la Tierra la ven de otra manera, ¿no? Es decir, la Tierra está suspendida, por así decir, en el espacio, pero no está colgada de nada, ni tiene unas columnas sobre las que se apoyan. Hay que saber entender el mensaje metafórico de la Escritura cuando se habla de esto. Las columnas que sostienen la Tierra son las leyes que Dios ha puesto para el funcionamiento del universo y del cosmos. Son los sistemas. Digamos de otra manera, lo que en la escuela a los niños se les enseña como la fuerza de gravedad. Por eso estamos sostenidos ahí, porque hay algo que nos atrae a algo, Y en esa correlación de fuerzas, ¿no?, cuando salimos de esta Tierra, la dificultad es vencer la fuerza de gravedad para salir.
Pero cuando salimos de la atmósfera de la Tierra, del ámbito gravitatorio de la Tierra, entramos en el de otra estrella o de otro planeta. Y así es como están constituidas las cosas, ¿no? Pero nosotros también debiéramos de estar todos los días de alguna manera, y no estoy hablando del concepto ultradispensacionalista o muy dispensacionalista, ya hablaremos de eso en su momento a la segunda venida del Señor, estoy que tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar al cielo porque alguien que desapareció estando los discípulos, es decir, ese núcleo de la Iglesia, porque sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se formó la Iglesia, es decir, la piedra angular Cristo, luego otras piedras por encima de la piedra angular, los apóstoles y los profetas, y luego cada uno de nosotros una piedra que hace que el edificio vaya creciendo, ¿no? Tenemos que mirar al cielo. ¿Por qué? Porque por ahí va a volver. O sea, nuestra salvación vuelve por ahí. Igual que volvió para los que estaban en Filipinas. Volvió por el aire, volvió por el cielo. Se cumplió lo que MacArthur les había dicho. Volveré, y volvió. Pues, ¿por qué tenemos que mirar ahí? Vamos a hacer una lectura sencilla, pero una lectura fundamental, ¿no? En Hechos, en el capítulo 1, el verso 6, ya sabemos que Jesús, después de haber resucitado, vamos a leer un poco primero para que, capítulo 1 de Hechos, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, es el Evangelio de Lucas, el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas convincentes, quiere decir, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, en el tiempo en que estaban ellos? Porque la promesa que esperaba el pueblo de Israel era que viniese el Mesías para que se estableciese el reino mesiánico a nivel universal. Israel sabía entonces, supo cuando Cristo vino y sabe ahora que un día vendrá el Mesías y establecerá un reino universal. Esto no es una invención de los dispensacionalistas, esto es una verdad de la revelación de Dios. Que ese día va a llegar. Lo que pasa es que el Mesías vino en una primera venida, necesaria e imprescindible para la segunda, y ellos no supieron ver en él al Mesías y le rechazaron. Pero cuando vuelva, la segunda vez, terminarán reconociéndole y se volverán a él. Bien, pero ellos preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cronos, en este tiempo histórico, en este tiempo que vivimos ahora. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos cronológicos históricos o las sazones, los momentos dentro de esos tiempos históricos que el Padre puso en su sola potestad. Por tanto, aquí ya, respecto de la segunda venida del Señor, lo que se llama la parusía, que significa venida, pero que significa presencia, la presencia otra vez de Cristo aquí, en la tierra, pues no se puede lucubrar, dice, porque no os toca a vosotros saber, ni a nosotros tampoco, los tiempos y las sazones, los momentos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, que mientras que el Señor estuvo y se marchó y vuelve, nosotros tenemos que ser testigos. La palabra testigos en griego es mártires, aquellos que dan fe de lo que creen y en lo que creen, pase lo que pase, pase lo que pase.
Y algunas veces, sin necesidad de pasar por el circo de Roma, pues podemos estar viviendo la situación como mártires, ¿no? Es decir, en el sentido de que el mártir sufre en su testimonio, pero tiene que decir la verdad, ¿no? Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, lo que se llama la Gran Comisión. Ahí está la función de la Iglesia. El nuevo Israel de Dios. Hay que ser testigos hasta lo último de la tierra. Y todo esto tiene que ocurrir antes de que el Señor venga. Por lo tanto, si alguien pensaba que a los 15 días de decir Jesús esto, ¿no?, Jesús podía volver, se estaba equivocando, podemos decir bíblicamente. Porque antes de que Él viniese, tenía que llegar el Evangelio a lo último de la tierra. Y hubo continentes que tardaron 1500 años en ser descubiertos a los que llegó el Evangelio. Por ejemplo, el continente americano, ¿no? Por lo tanto, no podía venir 15 días después, ni un año después, ni 20 años después. Es decir, tenía que pasar un tiempo, porque el Señor dio una serie de señales, y ya lo veremos claro, para que nosotros, fijándonos en ella, sepamos, como cuando miramos una higuera, si el verano está cerca o no, según cómo está la higuera. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. Ahora, esto quiere decir que tenemos que estar atentos y en una actitud expectante, porque Dios puede cambiar las circunstancias de este mundo en una semana, en un mes, de una manera que no nos podemos imaginar. Pongo un ejemplo. Había una cosa que se llamaba el telón de acero, o el muro que separaba a media Alemania de otra media, ¿no? ¿Cuánto duró? Desde la última guerra mundial. Y desapareció prácticamente en unas horas. Y aquello ni los políticos más avispados lo profetizaron. Ni los más entendidos. Sorprendió a todo el mundo. Y de repente Europa cambió. Bueno, pues Dios puede hacer que las cosas vayan a la marcha que Él quiera. Por lo tanto, hay que estar atentos, hay que estar mirando el cielo. Y además, dado el mundo que vivimos y las circunstancias que vivimos en este mundo, si somos sinceros, a veces debiéramos sinceramente desear que el Señor venga, ¿no? Porque hay tristeza, hay dolor, hay muchos problemas, ¿no? A veces uno piensa, yo hace muy pocos días, poquísimos, pensaba, ¿cuándo terminaremos con las cosas que nos hacen sufrir? O sea, ¿cuándo se acabará esto? Pues se acabará cuando el Señor venga. Cuando ya no habrá ningún tipo de controversias, ni de discusiones, ni de desavenencias, ni de disgustos, porque el conocimiento de Dios estará claro en los corazones de todos los que son sus hijos, ¿no? Pero hay tantas cosas, ¿no? Cuando vemos el mundo en el que vivimos, 3/4 partes de la humanidad viviendo en las condiciones que viven, ¿no? Es decir, toda la aflicción que hay en esta tierra, ¿cómo no vamos a desear que esto se acabe, ¿no? Y que solo se acabará cuando el Señor venga. Ahora quiere decir que no tenemos que hacer nada mientras que estamos aquí, no, todo lo que podamos. Somos llamados a eso. Somos los adelantados del reino de Dios en medio de un mundo donde no está todavía política y económicamente y socialmente establecido, pero que un día lo estará. Y nosotros somos los adelantados. Con esto no quiero decir hacer política, hacer economía, hacer cosas, no, pero sí, a ver las cosas desde esa perspectiva del reino de Dios, todo desde esa perspectiva y esa óptica del reino de Dios, ser testigos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ahí, ¿a dónde se fue Jesús? Y ahí vienen las curaciones, y ahí vienen el inventarnos cantidad de historias. Lo cubrió una nube y se fue. Y para nosotros el cosmos es como si fuese infinito, no tiene fin. Jesús está en la dimensión de Dios. Eso es lo más que yo me atrevo a decir desde el punto de vista, digamos, bíblico. Pero no le busquemos departamentos estanco,
Como si nosotros hacemos un viaje, desaparecemos y bueno, pues ahora está rumbo a Cuba, ¿no? Y llegará no sé dónde. Porque si una definición de Dios es que Dios no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos, lo que se realiza en la dimensión de Dios, queridos hermanos, se nos escapa. Tenemos que ser humildes. Ahora, no está aquí, está fuera. Y va a volver. Y desde luego va a volver y se va a ver su señal cuando vuelva, como dice la Escritura, y eso la verán los que miren a lo que llamamos cielos. Porque es ahí donde va a aparecer, ¿no? Como aparece el arco iris en lo que llamamos cielos también, ¿no? Que es una señal de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Ahora tenemos que pensar, si nosotros como creyentes, que hemos sido bendecidos con tantas cosas, vivimos con los ojos puestos en el cielo, o esto de mirar al cielo nos cuesta un poco de trabajo y siempre miramos como mucho así, en horizontal y más bien para abajo. Más bien para abajo. Porque las personas que miran en horizontal, te miran a la cara, que te miran a los ojos, son diferentes de aquellas que nunca te miran a los ojos, que siempre miran para abajo. Y nosotros tendríamos que estar mirando al cielo. Nosotros tenemos que mirar también en horizontal, porque tenemos que mirar los unos a los otros, porque somos hermanos, porque somos la familia de Dios, ¿no? Y estamos en esa dimensión. Pero tenemos que mirar al cielo, que esperamos a nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poner los ojos en el cielo es lo mismo que poner los ojos en Jesús. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. Estamos hablando aquí de los 11, ¿no? Es decir, Judas había muerto y el sucesor todavía no estaba escogido. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Además, ¿por qué estáis mirando al cielo? El verbo estáis significa literalmente estáis en pie. Estáis en pie. Hay un libro pequeñito, pero bueno, aconsejable. A mí hace muchísimos años, cuando yo conocí el Evangelio, me hizo mucho bien. No lo volví a leer desde entonces, no me acuerdo de todo lo que decía, pero sé que me hizo mucho bien, no tanto en el sentido de enseñarme cosas, en el sentido doctrinal, sino de ayudarme a mí interiormente. Es un libro que se llama algo así como esto. No sé si voy a decir el orden bien del título, pero el sentido de las palabras creo que sí que lo tengo. Es levantaos, sentaos, estad firmes. Se llama así el libro. Ese es el sentido, ¿no? Bueno, pues aquí la exhortación. ¿Por qué estáis mirando al cielo en pie? No siempre hay que estar en pie. A veces hay que estar sentados, pero no siempre sentados, también hay que estar de pie. Y sobre todo, siempre que estemos en pie hay que estar firmes y mirando al cielo, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tomado el texto 11, en su última parte dice, este mismo Jesús que ha sido recibido arriba de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que el Señor Jesucristo se fue, pero volverá. Bueno, pues en los miércoles que van a seguir, hoy ya lo vamos a dejar aquí, vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Y lo vamos a hacer más o menos pues de la manera más sencilla que podamos, pues un poco como lo hemos ido haciendo hoy, pero para que
vayamos fundamentando que ahora somos testigos para predicar el Evangelio del Reino de Dios, pero tenemos una esperanza, que es la segunda venida de Cristo. Claro, nuestra esperanza también consiste en que si antes de que Él vuelva nosotros vamos a Él, vamos a tener una realización plena en Él. Pero puede ocurrir que antes de que nosotros vayamos a Él, Él vuelva. Y Él volverá una vez que se hayan cumplido todas las señales que Él ha dejado marcadas por palabras de Él y por escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, ya sea de lo que se llaman los Evangelios, ya sea de las cartas paulinas, ya sea de las cartas de Pedro, ya sea de las cartas de Juan, ya sea de Judas, ya sea de Santiago. Todo el Nuevo Testamento está lleno, ¿no?, de este sentido de la segunda venida de Cristo. Y vamos a empezar hablando por la parte más difícil del Nuevo Testamento, pero no se preocupen que yo voy a intentar hacerlo de manera muy sencilla, Vamos a empezar por Mateo 24. Digo la parte más difícil porque ya les anuncio una cosa. Saben que a mí me gusta mucho hablar de Juan Valdés, ¿no? Entonces ya es muy conocido. Y él tiene un comentario sobre Mateo, ¿no? Y cuando llega al capítulo 24 de Mateo, dice, no es que haya que compartir, pero bueno, lo digo estamos hablando de un gran hombre de Dios, de un hombre que profundizó la Escritura de manera muy seria, aunque haya vivido en el siglo XVI. Y él dice que de todo el Nuevo Testamento, para él, es el capítulo más difícil de poder hablar de él a la hora de estudiarlo, hacer una exégesis y hacer una interpretación de este capítulo. Y bueno, yo no sé si es el más difícil del Nuevo Testamento, pero lo que sí que les quiero decir es que realmente es un capítulo muy difícil, pero a pesar de que sea un capítulo muy difícil, tiene cosas tan importantes que no se puede pasar, porque se trata del discurso escatológico de Jesús. Entonces, si vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, habrá que hablar algo de lo que Él dijo sobre su segunda venida. Por muy difícil o muy mezclado que nos parezca que estén las cosas en ese capítulo, ¿no? Y tomar la actitud, como que ya saben que yo siempre destaco de Juan Valdés, su sabiduría, su grandeza como hombre de Dios, sobre todo una virtud, ¿no? Que cuando una cosa no la entendía, decía, esto no la entiendo, yo admito lo que la palabra de Dios dice, no era la fe que se dice del arriero, ¿no? Bueno, no lo entiendo, pero lo creo, pero en el fondo no creo nada, no. Este se lo creía de verdad y eso motivaba su vida y la cambiaba y la transformaba, ¿no? Pues él varias veces comentando Mateo 24 dice, no lo entiendo. Aquí yo creo que ya veremos a ver lo que vamos a poder entender nosotros, ¿no? Y vamos a hablar de otras partes, pero vamos a ir viendo cosas, grandes cosas, porque el discurso escatológico de Jesús no se detiene en las minucias que ha separado a veces. Parece increíble que haya habido divisiones con mucho sufrimiento de iglesias por discutir algunos puntos que no son dogmas, porque la Biblia, la palabra de Dios no es un dogma, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es la máxima autoridad, pero no hay puntos dogmáticos para decir, este es que nadie lo puede cuestionar, ¿no? Es decir, se pueden ver muchas cosas y a la luz del capítulo 24, hombres y mujeres muy sinceros han escrito cosas que no coinciden, que son respetables. Siempre que se exprese con limpieza lo que uno ve en la palabra de Dios, sin intentar dogmatizar ni imponérselo a otro como un dogma, eso es respetable, aunque no se pueda compartir. Porque así es como se puede crecer, respetando la opinión del otro, no descalificando al otro. Se le puede decir, pues hermano o hermana, yo no lo veo así, lo veo de esta manera, o incluso se puede decir, creo que está usted equivocado, pero con cariño, pero con comprensión, porque, bueno, lo que no podemos discutir es que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, esto no es discutible, o que Jesús es el camino, la verdad y la vida, esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero ya cuando entramos en detalles tan complejos, ¿no?,
¿Qué va a pasar cuando Él vuelva con el pueblo de Israel, con la Iglesia, con todas las naciones del mundo, con cantidad de personajes que aparecen, ¿no? Y por determinados detalles una Iglesia se divide y sale un escándalo terrible? Eso me parece que no es aquello a que nos llama el Señor en la famosa oración de Juan 17, ¿no? Es decir, que la multiforme sabiduría de Dios, a través de que Dios da dones a los creyentes, quiere decir hombres y mujeres, ¿no?, para la edificación del cuerpo de Cristo, será expresada de manera multiforme. Porque hay una multiforme sabiduría de Dios que tiene que ser expresada para ser fieles a Dios de manera multiforme. Pero de manera multiforme no significa deformándola, sino eso, de manera multiforme. Bien, pues es por ahí por donde vamos a... Esto ha sido como una introducción, y vamos a hablar de un poco para entrar en una cosa tan importante como es la segunda venida de Cristo y nuestra relación con Él y todo esto. Así que lo vamos a dejar aquí esta noche, 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 vamos a dejar aquí esta noche.